El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermana Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro que ustedes de no haber estado allí, por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas cosas, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía a prisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera?
Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, hace algunos domingos, con aquel pasaje de las tentaciones, con aquel pasaje de la samaritana, con aquel pasaje del ciego de nacimiento, y hoy en este domingo nos encontramos con este pasaje de San Juan, donde nos habla de la resurrección de Lázaro. En una semana, el domingo, estaremos ya aperturando unos días muy especiales, la Semana Santa, Domingo de Ramos. ¿Por qué se nos presenta este evangelio? Podría alguien decir, pero ¿para qué? ¿Por qué se habla ya de la resurrección? Si vamos a iniciar ya, más bien podríamos estar pensando en los momentos de la pasión del Señor, de su apresión, entre otros. Y es por esa razón que estamos nosotros hoy aquí reunidos, porque uno de los detonantes, si lo podemos ver de esa manera, porque los judíos ya estaban con mucho deseo de apresar a Jesús. Por eso sus discípulos dicen: Señor, ¿para qué vamos a ir allá? Si hace poco querían matarte y ahora estás pensando en ir allá a ver la familia de Lázaro. Y Jesús dice: pues tenemos que ir, porque hay que caminar en el día. En el día dice, nadie puede tropezar. Y Jesús es la luz, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta luz. Pues no aparece hoy, pero versículos después de esos extensos pasajes del capítulo 11, 45 versículos que se han proclamado del 1 al 45, no lo presenta, pero después, versos después, llegarán a decir la maldad y la perversidad de aquellos que querían hacerle daño al Señor, querían encarcelarlo y asesinarle. Pues algunos versículos después, que hoy no fueron leídos, pues llegarán los judíos a decir: vamos a matar no solamente a Jesús, sino que decían que iban a volver a matar a Lázaro. Imagínense, tenían la intención hasta decir: vamos a quitarle otra vez la vida a Lázaro, porque por causa de él, su testimonio real, muchos judíos se estaban convirtiendo, habían creído en el Señor. Y es la razón por la que así termina el pasaje de este día. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Y entonces esto despertó todavía más en aquella época de los religiosos de su época, de los judíos aferrados a su religión, que no vieron a Jesús como Mesías, pues lo llenó de más motivos para decir: mejor hay que ya
eliminarle. Este no nos conviene que esté ya entre nosotros porque nos está dividiendo en el pensamiento de ellos. Pero Jesús lo que estaba era uniendo al nuevo pueblo de Dios, estaba uniendo a esa nueva familia porque nos venía a traer ese mensaje de salvación. ¿Por qué estamos nosotros hoy aquí reunidos? Porque también creemos en ese mensaje de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para hoy el Señor, de estos pasajes que necesitaríamos hacer un retiro para profundizar en cada uno de los pasajes de estos textos bíblicos que hoy se nos ha presentado. Una invitación especial, y es a salir de la oscuridad a la luz. Y por eso tendremos la solemne vigilia pascual. Iniciamos con el cirio pascual, con el rito, y luego nuestras velas que son encendidas, que entonan que el Señor quiere que nosotros también salgamos de la oscuridad y seamos luz. Y es por esa razón que hoy estamos aquí, con ese deseo. Hemos ya hecho un camino muy largo en esta cuaresma. Ya el jueves en la mañana terminamos estos 40 días y nos unimos ahora a este tríodo pascual, porque queremos vivir y recordar con interés este gran acontecimiento de salvación, de amor de Dios. Jesús muere en la cruz por nuestra salvación. Y por eso, de una manera muy pedagógica, mistagógica, la Iglesia, desde una tradición muy antigua, se conserva aún de esconder o de guardar o de cubrir las imágenes que de los santos, inclusive algunos cubren totalmente todas las imágenes, inclusive el crucifijo, pero hemos dejado aquí la imagen descubierta del crucifijo, la imagen del Cristo atado de la columna. ¿Por qué? Porque ese es el misterio en el que en estos días tenemos que profundizar bastante. Y al cubrir los santos, no es porque nos distraigan, aunque se dice que es para evitar distraernos, ¿verdad? Y poner nuestra mirada en Cristo, pero a la final los santos más bien lo que hacen es señalarnos a Cristo, mostrarnos el misterio de Cristo. Y entonces quizás no ponemos nuestra mirada en esas imágenes que nos evoca la vida de algún santo, de algún misterio o de la Virgen, sino que es como que nos estuvieran hablando, y es: pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra mirada en su gran amor hacia nosotros. Y esa mirada es la que nosotros hoy tenemos que poner, y no desviar nuestra atención en lo que el Señor quiere que nosotros recordemos y lo hagamos parte de nuestra vida. Y es que Él se entregó por nosotros, que Él se entregó por nuestra salvación. De tal manera que, uniéndonos a la carta del apóstol San Pablo, la segunda lectura de este día, dice: hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Y unido al pasaje bíblico evangélico, el pasaje de San Juan, es los que viven en la muerte espiritual. Bien, cuando el Señor dice, expresa en aquel texto: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá, hablando de la resurrección de la carne. Pero también dice: y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Es decir, también nos invita a una muerte espiritual. Hay que morir al pecado para renacer a una vida nueva. Los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. ¿Qué Dios quiere que hagamos nosotros? Que agrademos con nuestra vida, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir. Esas ideas siempre vivo compartiendo, y les pregunto y les insisto: ¿agrado yo a Dios? ¿Estoy agradando a Dios con mi forma de vivir, con mi forma de pensar? ¿Qué vivo diciendo? ¿Qué vivo pensando? ¿Cómo me relaciono yo con los demás? ¿Estaré siendo yo realmente un verdadero testimonio
de un cristiano? ¿Estoy yo realmente agradando a Dios? Esa respuesta pues la tenemos cada uno de nosotros. Y por eso nos habla en el profeta Isaías, dice: les infundiré mi espíritu y vivirán. Nuestra lucha no podemos nosotros vencer solos las batallas de la vida. Y por eso el Señor nos ha dado su espíritu. Y la misión de ese espíritu es santificar la vida del creyente. Y la acción del Espíritu Santo es la que nos ayuda a vencer todas esas maneras desordenadas y egoístas. Quien se deja conducir por el Espíritu del Señor logrará vivir una vida, llevar una vida agradable a Dios. Y por eso se alcanza con la gracia de Dios. Y por eso cuando hay tentaciones, cuando hay situaciones que nos quieren apartar de Dios, tenemos que invocar con mayor insistencia al Espíritu Santo, porque no es con nuestra fuerza, sino con la gracia de Dios que nos asiste a través de su Espíritu Santo. Y todos aquí hemos sido bautizados, ¿o no es así? Levante la mano el que no ha sido bautizado. Todos hemos sido bautizados. Y entonces si nosotros hemos sido bautizados, la gracia de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y se nos ha dado por gracia, por amor, por misericordia. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, diríamos en otras palabras, quien no se deja mover por el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Y por eso, al ser bautizados, Dios nos dio su gracia, porque la necesitamos. No podemos nosotros solos. Pasando entre tantas líneas y mensajes, con algunas que nos puedan ayudar a enriquecer el mensaje que hoy se nos presenta desde el pasaje también del Evangelio. La resurrección de Lázaro también nos anticipa a nosotros el deseo de Dios y la promesa, y desde la fe nos hablan de la resurrección. Estamos también llamados a vivir en ese acontecimiento de fe, y nuestra creencia es que también vamos a resucitar. ¿De qué manera? Nos hablan de un cuerpo glorioso, y no quiero meterme en ese tema porque quizás vamos a salir enredaditos. Más allá de comprender ese misterio de la resurrección que todos también estamos, que el Señor promete, resucitaremos, más allá de pensar es cómo nosotros deseamos que cuando el Señor nos llame, pues nos encuentre en gracia. Ya lo demás está en manos del Señor, pero mientras que estemos en este mundo tenemos que trabajar para ganarnos el cielo. Jesús va donde una familia que amaba mucho. Ahí estaba Marta, ahí estaba María, pero también estaba Lázaro. Y era como un lugar donde el Señor se sentía confiado y visitaba cuando estaba por ahí cerca. Y dice la palabra, amaba mucho a Marta, amaba mucho a María, pero también amaba mucho a Lázaro, para que no falte por ahí alguno que malinterprete esas expresiones. No falta el que quiera malinterpretar estas expresiones. Amaba a esa familia, las amaba de corazón, eran importantes para él. Pero la noticia de que está enfermo, le mandan razón: Señor, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo, está muy delicado. Jesús pudo haberse ido inmediatamente, pero no, porque a través de ese acontecimiento, a través de la muerte y la resurrección de Lázaro, pues muchos iban a creer en él, y era para glorificar a Dios, no para vanagloriarse, sino para glorificar a Dios. 4 días cuando llevaba en el sepulcro. ¿Cuánto llevamos nosotros a veces en el miedo? Quizás en el pecado, en la tristeza, en ataduras. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos? Porque pensemos aquel sepulcro como aquel lugar donde a veces nosotros también estamos metidos. Un sepulcro donde está un muerto. Y quizás nosotros también hay cosas, o ahí estamos en sepulcros del que solamente Jesús nos puede sacar, del que solamente el Señor con la fuerza de su Espíritu Santo nos puede asistir. ¿Cuánto tiempo quizás llevamos nosotros metidos en un pecado? Pensemos en algún pecado con el que constantemente ahí estamos luchando.
¿Cuánto tiempo? Y entonces a veces pueden aparecer reclamos. Dice ahí que primero aparece Marta, algunos versículos más adelante presenta a María con un mismo reclamo: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Hay un reclamo. Y a veces también en nosotros se suscitan reclamos hacia el Señor. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué llegaste tarde, Señor? ¿Por qué no me escuchaste en esta oración por mi esposo, por mi hija, por aquel por que tanto te pedíamos, Señor? ¿Por qué no escuchaste si yo quería que quedara más tiempo con nosotros? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué permites que me pase esta situación en mi casa? ¿Por qué mi hija resultó embarazada a tan corta edad? ¿Por qué mi hijo está en este problema? ¿Por qué mi hijo está en la droga? Porque a veces suscitan muchos interrogantes, a veces se suscitan en nuestras vidas quizás muchos cuestionamientos hacia Dios. Pero Dios está ahí. No es que ha llegado tarde, es que el Señor querrá manifestarse de alguna manera en nosotros. En medio de ese dolor aparece Marta haciendo también una declaración de fe. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Qué bonita esta realidad. Marta está triste. Marta está desconsolada. Marta se siente afligida. Marta no tiene ganas de vivir porque se ha desanimado. Cuando alguien se ha apartado de nuestra vida, cuando alguien se va de este mundo, deja en una realidad sentimental, emocional, que devasta a veces y que a veces hasta sin ganas de vivir queda esa persona cercana. Marta estaba así, pero en medio de eso, la voz del Señor que le anima. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta responde: ya sé que resucitará en el último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y crea en mí, no morirá para siempre. Ese no morirá para siempre no se condenará. Y Dios quiere la salvación de todos nosotros. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente, cambia de vida y se salve. Y entonces, en medio de eso, Jesús le hace una pregunta: ¿crees en esto? Y hoy nos pregunta: ¿ustedes y yo creemos que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Creemos en la resurrección? ¿Creemos que Él es el que nos ofrece la vida eterna? ¿Creemos en su palabra? ¿Creemos en su mensaje? Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es una declaración muy grande. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Está haciendo una declaración de fe que marca nuestra vida y nuestra historia. Y estamos aquí porque creemos que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Salvador, que nos promete la vida eterna. Creemos, por eso estamos aquí, que cuando participamos de la Eucaristía ahí en el altar, pronunciando sus mismas palabras, el sacerdote en Cristo, otro Cristo, sacerdos altes Christi, hace presente nuevamente ahí. Jesús se hace presente en el altar, que es el Calvario, nuevamente ofreciéndose por nosotros. Y cuando vengo a comulgar, recibo a Jesús, no un símbolo, no una representación. Y por eso estamos aquí, creyendo. Creo, Señor, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Creo, Señor, que cuando me confieso tú me perdonas. Creo, Señor, que cuando recibo la comunión te estoy recibiendo a ti, Señor. Creo que tú, Señor, me escuchas. Y entonces hay una declaración de fe de aquella mujer, que debe ser la declaración de fe de cada uno de nosotros. Creo en Dios, Señor, creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el Hijo de Dios. Él es la resurrección, Él es la vida. Y San Pablo lo dirá más adelante: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Yo no sería cura. ¿Qué sentido tiene ser sacerdote si que Jesús no hubiera resucitado? No estaríamos aquí, hermanos, estaríamos en otras cosas. ¿En qué? No sabemos. Pero no tiene sentido nuestra vida de fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Y por eso yo soy la resurrección. Y por eso creemos ante la muerte que nos golpea, ante la muerte de alguien, creemos firmemente
que Jesús nos promete la vida eterna. Y por eso esa expresión litúrgica del misal que a mí me gusta: la vida para los que creen en ti, Señor, no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada en este mundo, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Eso a mí me llena de esperanza y me consuela saber que después de este mundo, de esta vida terrenal, me espera algo que es mejor. Y si no trabajamos en visión de eso, apague y vámonos. Si usted y yo no trabajamos en visión de la vida eterna, entonces no hemos entendido para qué vino Jesús. Porque a veces estamos más pendientes de lo terrenal. ¿Cuántos realmente tenemos la ilusión de trabajar para ganarnos el cielo? Y eso se gana cuando alguien me cae mal y yo oro por esa persona aunque me caiga mal. Y eso se gana cuando yo trato de hacer el bien al otro. Y eso se gana cuando yo me esfuerzo por buscar de Dios en medio de mis flaquezas, de mis debilidades. Cuando yo trato de reconciliarme, cuando trato de ser un buen padre, una madre, un buen hijo. Eso se gana desde ahí. No hay que hacer cosas extraordinarias. Hay que hacer del ordinario algo extraordinario. Y cuando yo me propongo perdonar y perdono, eso es algo maravilloso. Y me estoy ganando el cielo. Eso es importante. La pregunta usual del Padre: ¿quiénes de ustedes quieren ir al cielo? A ver, ¿quiénes de ustedes quieren ir al cielo? Ninguno. Levante la mano el que quiere ir al cielo. Otra vez la madre le preguntó: levante la mano el que quiere ir al infierno. Todos queremos ir a dónde, al cielo. ¿Y qué estás haciendo para ganarte el cielo? ¿Qué estoy haciendo? Yo quiero ir al cielo, pero a la fulana, al fulano no lo quiero perdonar. Yo quiero ir al cielo, pero rajo del prójimo. Qué rico hablar del prójimo, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, pero con mi querida, no, esa no la dejo, porque cuando me peleo con mi esposa, ahí le mando su mensaje, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, pero estas conversaciones indebidas no las dejo. Yo quiero ir al cielo, pero ahí estoy en mi celular, viendo lo que no debo, consumiendo cosas que no debo consumir. Porque no solamente se consume el agua, la cerveza, también se consume hoy en día con esto de la tecnología. Estamos consumiendo cosas que nos están dañando, pornografía, viendo cosas que no nos edifican, nos está dañando. El enemigo es sutil y nos enamora. Por eso a veces sentimos nosotros, venimos a la iglesia, ojalá que el Padre termine rápido. Y ya le toca terminar porque ya está el tiempo. Termine rápido el Padre. Pero disgustamos de estar 2 horas frente al celular. Claro, es que el mundo es atractivo. El diablo es puerco y el diablo nos quiere atraer de tal manera que sintamos gusto y nos apartemos de él. Es rico estar uno toda la mañana mirando una novela, una serie, pero venimos a misa, ya el Padre, 1 hora. Uy, no, el Padre se demoró mucho tiempo. Mucho tiempo ya. Pero con gusto me siento a mirar mediodía, 1 hora, 2 horas en el celular. Cosas que no edifican, hay cosas que nos pueden edificar mucho. Hay una expresión, y es el pasaje más corto de la Sagrada Escritura, el versículo más corto de la Sagrada Escritura. Jesús lloró. Se conmueve profundamente al ver el dolor, la tristeza, lo que estaba viviendo esa familia y algunos allegados que llegaron ahí. Se conmovió. Jesús no es indiferente, Jesús se conmueve también. A veces creemos que el Señor está muy lejos de mi realidad, que el Señor no está pendiente de mí, que el Señor está siendo indiferente con esta situación. Me siento solo, no sé qué hacer, siento que el Señor no me oye, no me escucha, y el Señor está ahí. Se conmueve también. Cuando te preocupas, Él está ahí. Cuando lloras, Él está ahí. Aunque no lo sintamos, está ahí. Alguna vez tuve que decirle, no aquí, hace muchos años, el Señor estaba ahí presente. Y a veces nosotros, cuando no somos muy fieles a nuestros arraigos litúrgicos y a los cantos, vamos poniendo cualquier canción, a veces que no es de inspiración católica, y por eso nuestros cantos tienen una inspiración donde debe hablar de Jesús, de la Virgen, de la santidad, con el Santísimo expuesto ahí, y algunos cantando, aunque mis ojos no te puedan ver, pero si está ahí, hombre. Pero cantamos porque es que esa canción es linda, pero no te está diciendo nada, está vacía, porque Jesús sí está ahí.
Jesús está aunque no lo veamos. Eso llama una convicción. Y la convicción se despierta en la medida en que usted busca de Dios. ¿Cómo quiero yo tener una convicción del Señor si mi oración se limita solamente? Vengo el domingo y el resto de la semana me olvido de Dios. Y vuelvo otra vez a lo que antes hacía, al mismo pecado, a las mismas amistades que no me ayudan, que no me edifican, a la misma rutina vacía de siempre. Y nos olvida conectarnos con el Señor. Jesús llora porque se conmueve también ante la realidad de cada uno de nosotros. Lázaro huele mal cuando le dicen quiten la losa. Y hay algo muy particular. Otros, Lázaro no podía hacer nada. No le dice Marta, María, ve y quita la losa. Quiten la losa. Había otra gente ahí. Y luego cuando le dice quítenle las vendas, otros tuvieron que ayudar. Algunos hombres tuvieron que quitar la piedra, algunos tuvieron que ayudarle a quitar la venda. El Señor nos está diciendo que también a través de los otros nos quiere ayudar, nos puede ayudar, que yo estoy llamado también a ayudar al otro en medio de una realidad, de una situación difícil de la vida. Quiten la losa, ayude a esa persona, quite las vendas, sea instrumento de bendición para esa persona que está pasando por alguna situación difícil en su vida. A eso invita, o eso también podemos nosotros interpretar de aquellos que quitan la piedra, de aquellos que quitan las vendas. El pecado es el sepulcro que nos hace oler mal. Imagínense que los pecados olieran. Ni yo estaría, ni me aguantaría yo el olor. Si los pecados olieran, gracias a Dios no huelen los pecados. Quiten la piedra. ¿Qué piedra me está impidiendo salir? ¿Qué piedra nos está impidiendo salir del sepulcro? Y a veces nosotros que nos creemos yo puedo solo, a veces necesitamos de la ayuda de otros. Necesitamos que otros nos ayuden a quitar la piedra. ¿Qué piedra me está impidiendo salir del pecado? Quizás una mala amistad. Quizás una persona con la que estoy chateando. Cariño, amor, ¿cómo estás? Pero no es tu mujer y a tu mujer la tratas mal. O a tu esposo. ¿Qué piedra? Quizás es una mala amistad que te está incitando a ti a ver cosas. Mirá lo que mirá, que te está incitando a las drogas, al alcohol. ¿Qué piedra? ¿Qué piedras están ahí a veces apareciendo? Lázaro, sal de ahí. ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice el Señor? Lázaro, sal de ahí. Quitaron la piedra. Lázaro, sal de ahí. ¿Qué nos dice el Señor? Sal de ahí. Sal de tu tristeza, sal de tu dolor, sal de tu preocupación, sal de ese pecado, sal de ahí. Tenemos que salir. Si queremos contemplar la grandeza de Dios, tenemos que salir de esas situaciones que nos están troncando en nuestro camino hacia la santidad. ¿De dónde tenemos que salir? ¿Qué situación me impide salir? Desátenlo. Quítenle las vendas. Ayudemos a otros. Tenemos que ayudar a otros también en sus vidas. Jesús nos quiere sacar de las tumbas. Creamos en Él. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él no morirá, tendrá vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.